La desnutrición hospitalaria provocada por la depleción de nutrientes se puede desarrollar o agravar durante la estancia hospitalaria y es frecuentemente subestimada por el equipo de salud. Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica en este bloque de conclusiones con nuestras invitadas. Y bueno, Miriam, a mí me gustaría que nos dijeras qué herramientas de tamizaje llevan a cabo ustedes en el Hospital Country 2000 para poder evaluar el riesgo de sufrir desnutrición intrahospitalaria en los pacientes. Bueno, hay diversas herramientas de tamizaje que se utilizan dependiendo de la población. Se dividen en dos. Hay unas herramientas que se utilizan para pacientes geriátricos y otras que se utilizan para pacientes adultos mayores. Realmente nosotros y otras para pediátricos, ¿no? Entonces se dividen en diferentes segmentos. Las que nosotros utilizamos es el MNA y el NRS 2002. Son las herramientas que utilizamos. En ellas obtenemos toda la información del paciente de una forma rápida para poder detectar rápidamente la desnutrición que pudiera haber causado al paciente. Entonces son herramientas rápidas que por una lista de preguntas nosotros podemos identificar el paciente que ya presenta desnutrición o tiene riesgo de tener desnutrición y pues poder abordarlo de manera correcta. ¿Esto está calculado con base a un test de preguntas dirigidas? Sí. Sí, es un test de preguntas donde va desde el consumo de alimentos, la pérdida de peso, como lo mencionaba en el bloque pasado Charlotte. La pérdida de peso muchas veces influye en el diagnóstico de desnutrición. Un paciente que en los últimos 3 meses lleva una pérdida de 10 kilos ya nos habla de una desnutrición. Entonces es un tema que muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Decimos, el paciente ahorita tiene 60 kilos, tiene un índice de masa corporal normal, pero no sabemos el antecedente que él tiene, ¿no? A lo mejor antes pesaba 70, 80 kilos hace un mes y por el propio estrés de la enfermedad fue disminuyendo la pérdida de peso y eso no lo tomamos en cuenta. Entonces son herramientas que nos ayudan a detectar esos puntos específicos que nos pueden ayudar a un mayor diagnóstico. ¿Qué otra clase, y uno como médico tiene que ser claro, tiene que ser responsable, tiene que ser honesto? ¿Qué otra clase de indicadores laboratoriales podrían ser importantes para que de alguna manera el auditorio tenga claro que también los médicos nos tenemos que involucrar con ustedes, claro, y aceptar en un momento dado la sugerencia de algún indicador que para ustedes se convierte en una herramienta para hacer un cálculo específico? ¿Por qué? Porque entendemos que en pacientes crónicos esa condición nutricia se va perdiendo y podemos hablar de muchos compuestos, ¿no? Albúmina, globulina y otros compuestos que para ustedes se convierten en factores pivotes, sí, y que obviamente a veces no tienen la libertad de llegar al expediente y cambiarle para poder indicarlo, pero es importante que nosotros tengamos esa apertura como equipo, aceptar siempre la recomendación del área de nutrición clínica, porque el pronóstico, lo dijimos hace un momento Charlotte y un servidor, el pronóstico puede cambiar, no solo para el paciente, que es nuestra principal responsabilidad, es nuestro principal a darle y cambiarle su calidad de vida, pero ¿qué podemos en un momento dado sugerirle al clínico para integrarle en una nota respetuosa? Se hacen las sugerencias, las siguientes recomendaciones nutricionales de acuerdo a la condición clínica evaluada con los detalles. ¿Por qué? Porque hasta la suplementación que de repente sugerimos no es la adecuada, y lo confesamos que de repente es por recomendación o por facilidad, porque el paciente le gusta un poquito más, porque la podemos combinar como si fuera una malteada. Todo ese tipo de aspectos hay que considerarlos, pero ¿qué le faltaría agregarle a una evaluación de manera clínica completa? Bueno, dentro de los parámetros bioquímicos que se toman en cuenta, pues principalmente en una nutrición parenteral personalizada, tomar en cuenta los electrolitos séricos es como parte fundamental. La albúmina, dentro de la albúmina hay como mucho paradigma. Hoy en día se sabe que no es un predictor de desnutrición, porque la albúmina puede disminuir por efectos de la propia inflamación de la enfermedad. Entonces, no nos deriva principalmente a una desnutrición. Sin embargo, por ejemplo, proteínas séricas nos puede ser un buen predictor, hemoglobina, plaquetas, todo ese tipo de estudios nosotros podemos ayudar con la nutrición. De cierta forma podemos suplementar, como lo comentaba el doctor, podemos suplementar ciertos productos que nos pueden ayudar
a aumentar y ayudar al pronóstico del paciente y sobre todo a la evolución que pudiera llegar a tener, ¿no? Entonces, realmente en todo nos tenemos que fijar, la urea, el nitrógeno ureico, todo eso implica la nutrición, ¿no? Porque si nos está aumentando la urea, tenemos que disminuir proteínas, ¿no? Entonces, todos son pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta para el momento de diseñar un plan nutricional. También me gustaría decir que el balance nitrogenado también es un indicador de catabolismo en procesos negativos. Este también se ve asociado a algún tipo de enfermedad como insuficiencia renal, pero también es un parámetro que debemos de checar en pacientes con gasto energético más alto. Y también otro parámetro es el colesterol. Este se ve asociado a desnutrición y también se ve asociado a pacientes que se encuentran en un estado catabólico alto, y este también se asocia a enfermedades, a morbimortalidad en el paciente hospitalizado. Son aspectos que de repente otra vez obviamos en medirlos, obviamos en calcularlos, obviamos en analizarlos de forma compartida. Y es la forma en la que la consulta de repente nos damos cuenta que el paciente está teniendo un inapropiado consumo, un inapropiado apego, y la gente piensa que estás jugando a la labor de brujería y que sacaste la ouija para leerle que el paciente no se está apegando a sus hábitos, y le dices, bueno, aquí hay una desproporción, le llamamos en el ámbito médico, que está disociado el comportamiento en sus valores, y dices, una de dos, usted está teniendo una alimentación rica en todos estos grupos porque traes un paciente con una urea por las nubes, un fósforo elevado, entonces tú dices, no hay apego. Claro que sí. Digo, bueno, esto no lo inventé, o sea, esto es algo que lo puedo calcular, lo puedo estimar, pero a la hora que el paciente lo sientas en el confesionario y le pones los electrodos para que diga la verdad, pues te das cuenta de que no hubo ese apego y que desafortunadamente el resultado otra vez es el costo y el impacto, porque en pacientes que estás en etapas prediálisis, hablando de casos de los que me toca de alguna manera obligadamente, cambia el escenario por el estilo de vida al que vas a llevar al paciente, lo cambias en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la progresión de un padecimiento y enfermedades oncológicas que son de alto costo, que llevan un catabolismo endógeno, que tiene una respuesta inflamatoria exagerada y que obviamente ese comportamiento de la hipoalbuminemia no es un indicador primario, pero que te puedes encontrar con marcadores como proteína C reactiva y otros indicadores que te dan para poder calcular y el estado nutricio del paciente de manera un poquito más específica, ver que el paciente empieza a tener condiciones de edema, ¿sí? Y descartar problemas tiroideos que a veces están relacionados a este tipo de comportamientos, le da a la población un entender que la medicina, si no se hace desde la base nutricional, no se puede hacer una práctica clínica integral para que el paciente cambie su periodo de evolución y su periodo de estadía hospitalaria. Digo, ¿por qué? Porque a veces para ustedes va a resultar, si no imposible, muy difícil que el paciente tenga un seguimiento. Le puedes decir, ya se va de alta, y ahí le van sus recomendaciones. Yo creo que más del 90% de la gente que sale del hospital olvida por completo hacia dónde va dirigido lo que de alguna manera se había propuesto. Pero ¿qué hace el equipo de nutrición clínica cuando detecta un paciente desnutrido en forma severa y a veces el equipo no se abre? Yo creo que es una parte complicada, ¿no? Sí, claro, definitivamente siempre existen los profesionales que creen que solamente con poner la dieta blanda ya el paciente va a comer y ya se deslindan de eso, ¿no? Pero hay pacientes que no consumen la dieta, entonces nosotros como nutriólogas estamos ahora sí que con el objetivo de hablar principalmente con el médico y sugerirle el tratamiento, ¿no? Muchas veces a lo mejor el médico no se centra en eso, no tiene a lo mejor la idea de qué es lo que le puede dar, pero nosotros estamos abiertas a ayudarlo porque todo va a favor del paciente. Entonces, nuestra aportación es decirle al médico tratante, detectamos que su paciente tiene riesgo de desnutrición o incluso desnutrición, tenemos este plan nutricional para él, lo proponemos, puede checarlo y a ver cómo le parece, ¿no? Entonces, es parte de nuestro trabajo el detectar y de cierta manera convencer al médico de que está ahí también la nutrición, y la nutrición también es parte del tratamiento.
Es la forma sutil de poder cambiar un poquito la mente. Digo, ese precepto que entiendo que no es sencillo, pero que entiendo que también esa labor para los que tenemos esa apertura y que sabemos que yo creo que en esta confesión, la que hace un programa como estos, es en un hospital que tiene como sede recibir a muchos médicos de muchas áreas y que obviamente, así como lo dijimos en otros programas, ha crecido la subespecialización dentro del hospital. Para ustedes también se convierte en un reto clínico. ¿Por qué? Porque de repente aparecen pacientes de todos los grupos y las obliga a hacer una revisión detallada, minuciosa, de qué es lo que está pasando con ese paciente, cómo podemos despertar un poquito en la conciencia de nosotros, que no nos bloqueemos, que no nos cerremos y decirle, vieron a hacerle un traje a la medida de sus necesidades, no solo para aquí. El objetivo de crear una clínica de nutrición en donde el paciente pueda regresar, no solo hacerse un estudio, hacerse una evaluación nutricional completa y de seguimiento, porque yo creo que la tarea empieza en casa, para que el paciente que regrese en un momento dado a la consulta con nosotros ya lleve un seguimiento. Digo, y lo comento como parte de la labor que estamos haciendo algunos equipos médicos que están dentro del hospital, que es tocar la puerta desde el cuarto del paciente para que identifique el equipo de nutrición clínica que está prearmando su programa alimenticio, y que a veces sentarlo y decir, voltean y dicen, y algunos de verdad, lo digo con honestidad, no regresan a veces a la consulta porque sienten que la cuestión nutricional no la van a cambiar por nada. Es un impedimento total. Yo entiendo que la gente en sus hábitos alimenticios se vuelve muy reticente, se vuelve muy renuente. He habido pacientes que en estados avanzados clínicos decide no volver a este manejo. Este despertar no es sencillo, pero rearmar esquemas de nutrición, replantear esquemas, yo creo que vale mucho, porque reinventar esa parte de nutrición clínica en el hospital, y un hospital que ha tenido un número de camas cada día más grande, más grande, más grande. La verdad, la gente está esperando de repente durante horas una habitación para poder acceder a él. Esa parte yo creo que es importante, no darle un menú prearmado, sino hacerle un traje personalizado. Yo sé que es difícil para cocina de repente cumplir gustos y a lo mejor ponerle el totopo y el frijol al plato, cambia mucho las cosas, pero yo creo que sí es valioso que de alguna manera le demos a la gente eso que tiene que recibir como parte de la asesoría, donde la visita de nutrición tiene que ser primaria, y llevar equipos sofisticados. A la gente siempre le despierta el saber que hay algo más que dejó como evidencia, y lo hemos empezado a ver en nuestra consulta, en el día a día, en lo que hacemos, el evaluarle al paciente con un equipo de tecnología avanzada. Hoy había antes solamente de 2 canales, hoy tenemos de dos canales de conducción, y eso nos arroja por cada parte del cuerpo una medición más específica que al paciente le permite decir cuánta agua, cuánta proteína tiene, cuánta descompensación, y de acuerdo a sus padecimientos, qué hábitos y qué herramientas podemos utilizar de forma alternativa, ¿no creen? Sí, exactamente, ¿no? Aquí la idea es concientizar a todos, invitar a todos los médicos a que formen grupos de trabajo. Entre más grupos y especialidades sea el que apoya al paciente, mejor le va, ¿no? Todos estamos a favor de la salud del paciente, entonces el formar los grupos multidisciplinarios que les llaman es la mejor forma que puede tener el paciente para su evolución, ¿no? Desde el médico, el nutriólogo, el psicólogo, terapia, todo, reunirlos en un solo objetivo, que es el paciente. Creo que con eso el paciente tiene mejor evolución. Es un ganar-ganar, yo creo que esa parte está muy clara, y todos los que hacemos una nutrición clínica obligada, mayormente los que vemos padecimientos crónicos severos como los que desafortunadamente vivimos en una renuencia, y que el mal manejo nutricional llevó al paciente de forma acelerada a una diabetes que lo acabó, y obviamente una condición, no se diga un paciente oncológico, un estado de catabolismo endógeno inducido acelerado que puede cambiar el pronóstico. A las dos, Charlotte, Miriam, gracias por acompañarnos en su programa Torre Médica, y obviamente que sepan que hay un compromiso con la sociedad, y que obviamente nuestra casa Conti 2000 tiene el compromiso para que la gente que se atiende con ellos sepan que existe un equipo de profesionales con calidad humana. Nos vemos en la próxima edición de Torre Médica. Muchas gracias.
Qué bueno que sigue con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, prácticamente llegando al final de esta entrega que semana a semana busca acercarle, por supuesto, con expertos, con temas que tienen que ver con la prevención, con nuestra salud. Y es un gusto poder coincidir nuevamente con Aldo Morales. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo, contento de estar nuevamente en esta gustada sección que va de lo que semana a semana los expertos han mencionado a lo largo de la entrevista y un término que a lo mejor puede quedar no tan claro, nosotros traducido al español, semana a semana, aquí se lo presentaremos. Hoy el pretexto bajo el cual estamos aquí con ustedes es la desnutrición intrahospitalaria, una situación que probablemente se ha vivido tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Ya lo vimos en las entrevistas de Torre Urbana. Sin embargo, Aldo, ¿cuál es el primer concepto que hoy vamos a explicar? El primer concepto es estado catabólico. ¿Qué es esto? Pues es cuando nuestro cuerpo comienza a perder energía más rápido de lo normal cuando sufrimos algún tipo de estrés. Desgraciadamente, en nuestro país, la violencia es algo que pasa día con día. Este es un caso en el que puede haber estrés o de igual manera cuando estamos previos a una cirugía, el cuerpo entra en estado catabólico. Otro de los conceptos que queremos compartir con ustedes es uno que desafortunadamente cierto sector de la sociedad vive y me refiero a desnutrición crónica. Esto se da o esto se presenta cuando durante un tiempo prolongado no se consumen los nutrientes mínimos necesarios para poder sobrevivir o llevar una vida normal. Y para continuar con otro término utilizado a lo largo de la entrevista, es la represión nutricional. Esto es básicamente la cantidad de alimento que ingresa a nuestro cuerpo en cada una de las comidas que realizamos. El último de los términos que queremos compartir con ustedes es la desnutrición proteico-energética y es cuando se presenta un déficit en cuanto a proteínas y calorías en un tiempo prolongado. Y Aldo, prácticamente llegando al final de este concepto, invitando a nuestros amigos a que semana a semana nos acompañen en Torre Médica, pero también a través de Cotorreando en la Torre. Totalmente, ya lo saben, todos los martes de 7 a 9 de la noche nos pueden escuchar en Cotorreando en la Torre, en Éxtasis Digital 105.9 y ¿en dónde más, Lalo? En HK 960 todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Recordarle esta invitación que justo ya le hace Aldo Morales. Es un espacio diferente, Cotorreando en la Torre, y semana a semana aquí tenemos una cita en Torre Médica, su programa de especialidades. De manera muy particular, claro, en esta sección donde todos, absolutamente todos, nos preparamos y tratamos de comprender lo que ya los expertos de alguna manera trabajaron a lo largo del programa. Aldo, muchas gracias. Gracias a ti, Lalo. Con esto pues, cerramos Torre Médica. Un gusto estar con ustedes. Que tengan excelente día. Hasta luego.